Desde hace casi 2 siglos, vivimos en un mundo poblado por máquinas. Son maravillosas, dóciles y resistentes. Día y noche trabajan para nosotros. Pero se necesitan mujeres y hombres que las hagan funcionar. Y no están hechos del mismo material. La historia de la clase obrera está marcada por esta difícil convivencia entre lo mecánico y la vida. La lucha entre los que quieren trabajadores perfectamente integrados en la herramienta de producción y estos dientes humanos que a toda costa intentan salvar algo de su integridad física y mental. En la sangre de los otros, una película de Bruno Muell, filmada en 1974, un trabajador de la planta de Peugeot, en Sochaux, reflexiona sobre su trabajo en la línea de montaje. Entré en Peugeot al acabar el instituto. Me duelen tanto las manos con la inflamación. Mis manos me dan asco, pero me gustan igual. Puedo hacer cosas con ellas, aunque me cuesta mucho. Un dedo, el pulgar, no puedo doblarlo. No puedo tocar a Dominique por la noche porque me duele. A la niña, cuando la cambio, no puedo desabrocharle los botones. En esos momentos me dan ganas de llorar. Es muy duro. Ya no puedo más, tengo miedo. No es por pereza, es por miedo. Se llama Christian Cogus y ha trabajado en Peugeot toda su vida. Son terribles los recuerdos de las familias que trabajaron en cadenas de montaje. Pero los padres nunca lo decían. Pocos niños... Yo era niño, iba a la escuela y... Cuando preguntaban por la profesión de mi padre, decía... ¿Trabaja en Peugeot? Sí, pero ¿dónde? Pues yo no lo sabía. ¿Y allí qué haces, papá? Él no decía nada. Y eso es la cadena también, no decir nada, porque no hay nada que contar. No es un trabajo noble, no es un trabajo gratificante. Y no quieres decirles a tus hijos que te pasas el día apretando tornillos sin saber qué sentido tiene. No hay nada que decir, y ese es el problema de la cadena. En un momento dado, daña tu cuerpo y tu cerebro. Lo sabes, eres consciente, y no puedes verbalizarlo porque no sabes cómo decirlo. No queda nada, no te da nada. Nunca pensarás, esto dejará huella. Si eres tornero, puedes hacerte una barca al jubilarte. Pero en una cadena de montaje, ¿qué vas a hacer? ¿Qué te va a quedar? Un puñado de tornillos y... un puesto que ha sido un castigo. No quieres hablar de eso, aparte de tu dolor, no transmites nada. Christian Cogus, sin embargo, se llevó algo de su puesto en la cadena de montaje: los alicates con los que fijaba la tapicería de los asientos. Para mí forman parte de la tortura que aún sufro algunas noches. Me refiero a estos alicates que... ¿Y aún así lo guardaste? Los guardé porque me pareció interesante. Tener un recuerdo de lo que me había hecho tanto mal. La burguesía tiene otra relación con la memoria y la transmisión, como testifican las grandilocuentes tumbas de esta necrópolis, la ciudad de los muertos, el cementerio de la buena sociedad de Glasgow. A la entrada del cementerio, entre las estatuas de los prohombres de la ciudad, figura la de James White, barón de Overton, dueño de la planta química más grande del país. En 1899, un periódico laborista publicó una encuesta sobre las condiciones de trabajo en su fábrica, tan tóxica que a sus trabajadores les decían los cadáveres de White. Arthur McIvor, historiador. Quiero describir un día de trabajo para que mis lectores conozcan este horror. Los del primer turno comienzan a trabajar a las 6 de la mañana. Durante la jornada respiran los gases y las sustancias químicas les corroen el cartílago de la nariz y les envenenan la sangre.
tanto que sus estómagos ya no toleran ciertos alimentos. A algunos trabajadores incluso se les desprenden fragmentos de cartílago cuando se suenan la nariz. De los obreros de White que han sido examinados, ninguno tiene el cartílago intacto, ya que el vapor del cromo se lo ha perforado. La mayoría podría pasarse un lápiz por el agujero del cartílago de un lado a otro de la nariz. Algunos trabajadores confesaron que les pagaban a los compañeros para que les masticaran la comida. Por desgracia, sabemos poco sobre las consecuencias que estas condiciones tuvieron en la vida de estos obreros. Algunos perdieron el trabajo y cayeron en la pobreza. Otros quedaron al cuidado de sus familias, enfermos y mutilados hasta su muerte. A finales del siglo XIX, se comienza a tomar nota de la importancia y el costo de los accidentes y enfermedades laborales. Hasta entonces se consideraban una fatalidad. Y solo la Virgen o los santos podían proteger al trabajador desafortunado. La prevención de la fe, como en estos asombrosos exvotos italianos. Los accidentes más espectaculares son las explosiones en las minas de carbón, que dejan cientos de víctimas. Pero los accidentes en fábricas, que se contabilizan por primera vez, también dejan decenas de miles de víctimas cada año. En Alemania y Francia se votan las primeras leyes de protección social. A los jefes más reacios se les convence con un argumento inapelable. Se debe proteger el cuerpo del obrero porque forma parte del capital, como las máquinas. A mediados del siglo XIX, la máquina de vapor es el paradigma de la producción. Al observarla, los científicos se dan cuenta de que produce energía, pero según lo que consume. Deducen así la primera ley de la termodinámica, que luego aplican al cuerpo del trabajador, también considerado un tipo de máquina. También debe ser alimentado, mantenido, y es rebautizado como motor humano. Algo aún más revolucionario, el descubrimiento del cansancio. Hasta mediados del siglo XIX se consideraba un defecto moral causado por la pereza o la falta de voluntad. Pero a partir de 1880, nuevos instrumentos de medición permiten evaluar el número de movimientos que el motor humano puede ofrecer antes de colapsar. Otro enfoque innovador, el de Fremont, un asistente de Maré, que aplica el análisis fotográfico a los gestos del trabajador para calcular el movimiento óptimo del martillo y las manos. Joseph Pontus, trabajador temporal de la industria alimentaria. De hecho, el gesto más eficaz no es siempre el más espectacular. Voy a poner un ejemplo. Algo muy tonto como montar cajas, es decir, que una vez que la caja se abre, tiene que doblarse para que encaje en su fila. Tenemos un cúter, porque el cartón está pegado por el fondo y al principio. Tanteas, haces muchas cosas, giras la caja en todas direcciones y después de 6 horas te das cuenta de que haciendo tac, 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 tienes la caja doblada. Y ya está. He encontrado el gesto correcto, eficaz. Y después de ensayar un poco más, tac, 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 ya está. La mente se libera, pero está más condicionada por ese gesto, porque ese es el gesto correcto. Puede ser con las cajas o puede ser con cortarle la cola a la res y colocar el cuarto trasero, o puede ser el gesto al
empujar a la res muerta. Nos dimos cuenta de que era mejor empujar con las manos a la espalda porque así pesaba menos. De hecho, tienes que encontrar siempre el gesto productivo más simple, el que tense menos tu cuerpo. Y casi siempre lo más simple es lo más eficaz. Y así ahorras tiempo y puedes pensar en otra cosa que no sea ¿cuál sería el gesto más efectivo? Para estudiar los gestos de los trabajadores, al estadounidense Gilbreth, que se ayuda de la fotografía y el cine, se le ocurre atarse a las manos unas bombillas. Insensible a la poesía de las líneas, saca conclusiones prácticas para mejorar la productividad. En lugar de eso, es mejor hacer esto. Es más eficiente y rápido, como demuestra el reloj especialmente diseñado por el inventor, que ocupa un lugar destacado en los montajes que hace para vender el método Gilbreth a los fabricantes. Gilbreth, como Fremont, buscan optimizar los gestos del obrero. Todavía es necesario someter los cuerpos a esta nueva disciplina. Y ese es el papel de la gimnasia para obreros, animados a finales del siglo XIX a hacer estos ejercicios saludables como entrenamiento para el trabajo, a mitad de camino entre el higienismo y el productismo. Así entrenaban los mineros de Donbass a finales de los años 20, y el cineasta Siga Bertov lo graba. Esto es una entrevista con Tommy Cutler, un minero escocés que empezó a trabajar en una mina en 1943. La entrevista se hizo en 2005. Aquí habla por primera vez sobre enfermedades relacionadas con la minería y cómo el trabajo favorecía estos problemas. Bueno, todo el mundo sabía que los que padecían de neumoconiosis vivían de las ayudas del Estado porque ya no podían trabajar. Los veíamos toser y escupir. Nos daban pena. También podía pasarnos a nosotros. Era como cuando muere un soldado a tu lado y no eres tú. Sentíamos empatía, pero no lo expresábamos. Nunca les dijimos, lo siento mucho, al contrario. Les decíamos, bueno, viejo, ¿ya estás exagerando? Era nuestra forma de hablar. Eso significaba, ¿cómo estás, amigo? Por eso, para mí, no hay nada peor que estar enfermo y que la gente te tenga lástima. Ese no era nuestro estilo. Éramos los mejores. Para trabajar en las minas de carbón, tenías que ser fuerte. Así era. Éramos alegres compadres. Eso nos creíamos. De hecho, éramos soldados. Lo que se refleja en los testimonios de estos hombres, ya trabajaran en la industria pesada, las minas de carbón, los astilleros o la industria del acero, es que tenían que reprimir sus emociones. Nunca lloraban, nunca expresaban sus verdaderos sentimientos. Tal vez no era así en la realidad, pero lo que cuentan en estas grabaciones, en estos testimonios, es que reprimían sus emociones. Creo que era algo inherente a la identidad masculina de la clase obrera tradicional del siglo XX. Esa actitud les provocaba un daño directo, porque asumían riesgos innecesarios por esa imagen de cómo debía comportarse un hombre. Por supuesto, los verdaderos culpables eran los empleadores, que eran responsables de las condiciones de trabajo que soportaban los mineros. Pero también existía una cultura laboral machista que dificultaba el cuidarse
y hacía que pusieran en riesgo la salud. Así que a menudo los mineros entraban en las galerías sin protegerse, con máscaras, casco o respiradores. Lo irónico es que, en resumidas cuentas, estos hombres tenían el cuerpo destrozado, tanto por la presión de los jefes como por la de sus compañeros, que animaban a los más jóvenes a comportarse como hombres. Parece que las mujeres no existen en este mundo laboral, pero están ahí desde el principio, en las fábricas textiles y en las minas. Eran las peor pagadas, las primeras en ser despedidas en épocas de crisis, y siempre eran las subordinadas para la empresa y para sus compañeros. Su acceso a profesiones más nobles, como la tipografía, por ejemplo, estaba prohibida por los mismos trabajadores, para los que feminización era sinónimo de devaluación. Hacia finales del siglo XIX, las obreras aparecieron en escena gracias a ciertos casos que saltaron a la opinión pública, como el de las 1.400 cerilleras de Londres, que se pusieron en huelga pidiendo el derecho de comunicarse con el director sin la mediación de los capataces y solicitando un comedor aislado de los talleres para que el fósforo no contaminara su comida. También en Italia, en Terni, la primera huelga importante en 1880, no la llevaron a cabo los obreros de la acería, sino las 1.300 trabajadoras de la helandería Centurini, famosas por esta canción y por su espíritu combativo. A principios del siglo XX se multiplicaron sus huelgas salvajes y las acciones violentas, para desesperación de los líderes socialistas. Alessandro Portelli, historiador. Siempre se les reprochó: no tenéis doctrina, no tenéis disciplina. Y las mujeres respondían: ¿por qué no nos enseñáis la doctrina? ¿Por qué os la guardáis para vosotros? También existía la idea de que las mujeres participaban en este tipo de acciones. La canción lo dice de una forma extraordinaria. Si nosotras hacemos el amor, es para divertirnos. Es decir, que reclamaban una libertad sexual que asustaba a los hombres. Digamos que asustaron a los líderes del movimiento obrero que buscaban respetabilidad. También son las mujeres las que lideran las manifestaciones de Fressneville en el Somme durante la huelga en la cerrajería Riquet. No tienen una bandera roja, así que llevan una tricolor, pero enrollada para que solo se vea el color rojo. Bandera tricolor, bandera roja. La lucha de dos símbolos. La bandera tricolor representa la República, pero también el patriotismo, que luego se convertirá en una verdadera religión de Estado. La bandera roja representa la revolución obrera, y también es una identidad de clase que no conoce fronteras. Es la bandera de la Internacional Obrera, y su lema es: Trabajadores del mundo, uníos. Junto a estos dos símbolos, la bandera negra de los anarquistas, minoritarios, pero muy activos. Tu veux bâtir des cités idéales, détruis d'abord les monstruosités. Gouvernement, caserne, cathédrale, qui sont pour nous autant d'absurdités. Dès aujourd'hui, vivons le communisme, ne nous groupons que par affinité. Notre bonheur naîtra de l'altruisme, que nos désirs soient des réalités.
Debout, debout, compagnons de misère, l'heure est venue, il faut nous révolter. Que le sang coule et rougisse la terre, mais que ce soit pour notre liberté. La bandera negra es reivindicada en 1906 por un pequeño sindicato presente en la mayoría de estas luchas, la Confederación General del Trabajo, la CGT, entonces anarquista y revolucionaria. En la práctica, lucha por la jornada de 8 horas, a la vez que sueña con destruir el sistema con una nueva arma, la huelga general. Marion Fontaine, historiadora. La estrategia de la huelga general es una estrategia que se desarrolla al observar que hay ciertas cosas que no funcionan, como la insurrección armada. Con la Comuna se demostró que en el contexto de una insurrección armada, la fuerza siempre está de parte del ejército burgués, en términos de la época. Hay también cierta insatisfacción con otras formas de lucha que proponen partidos obreros, como el Partido Obrero de Jules West. Es decir, son huelgas muy sectoriales que implican lucha electoral y competencia por el poder político. En última instancia, lo que quieren estos sindicalistas de la CGT no es la insurrección armada ni la clásica lucha política de los partidos marxistas. Quieren inventar su propia forma de lucha que no los obligue a pasar por ningún intermediario. La idea es que si el proletariado se declara en huelga general, no necesita ni partido, ni organización, ni nada. Eso es suficiente. Pero para que eso sea suficiente, todos los proletarios tienen que parar. Si las minas, si las fábricas textiles paran, si todo para, el sistema parará. Mientras esperan esa gran huelga general, en la Francia de principios del siglo XX se multiplican los conflictos locales. La prueba son estas increíbles postales que pretenden popularizar la lucha obrera y dar una imagen diferente a las caricaturas de la prensa burguesa. Estas imágenes, preparadas aparentemente tranquilas, no captan la violencia de los enfrentamientos. Aquí rodean a un caballo muerto del Escuadrón 21, la tropa que cargó contra los huelguistas. Ante las huelgas, los patrones de principios del siglo XX no negocian. Recurren al lockout, un término inglés que supone un castigo para los trabajadores, cerrar las fábricas. Los obreros responden, como en Fougères, durante el gran cierre de 1906, inventando nuevas formas de solidaridad. En una de las cámaras donde trabajamos ha brotado una plantita verde, sobre un saliente de la pared a 2 metros de altura. Puedes verla desde ciertas posiciones. La cámara está a 3 grados, pero la planta ha brotado. No sé de dónde ha podido venir la semilla, ni idea. Y todos la miramos con cariño, con ternura, la saludamos de vez en cuando. Yo también. ¿Cómo estás, plantita? Y un chico dijo, esta planta es una guerrera porque para crecer en este entorno tienes que ser fuerte. Yo lo miré y pensé, nosotros somos los guerreros. Ella es como nosotros. Aquí estamos, prosperando como una plantita en la cámara de un matadero. Una mirada al pasado. Fue en 1871, el año de la Comuna de París, cuando el trabajo en cadena se implementa por primera vez en los mataderos de Chicago. Durante los siguientes 40 años, este sistema será ignorado por la industria. No encontrará aplicación fuera de los mataderos. Para que finalmente se abra paso, y con eso las nuevas técnicas de gestión científica. Se necesitará nada menos que otra carnicería industrial, pero a escala mundial.
La guerra estalló el 28 de julio de 1914. El día anterior, los obreros militantes todavía pensaban que podían evitarla mediante la huelga general, en nombre de la fraternidad proletaria, proclamada en Francia y en Alemania. Pero con una simetría perfecta, los socialistas alemanes y los franceses asumen la declaración de guerra de sus respectivos gobiernos para defender la patria, su civilización y la lucha contra la barbarie del otro. Si hubiéramos convocado una huelga general, dice un líder de la CGT, la clase obrera no hubiera delegado en el poder la obligación de dispararnos. Nuestros compañeros nos hubieran disparado. Eso responde a la gran pregunta que la mayoría de los obreros activistas medianamente conscientes se hacían antes de 1914. Es decir, ¿qué es más fuerte en caso de conflicto? ¿La conciencia de clase o el patriotismo? La mayoría de los obreros militantes se hacían esa pregunta. Por ejemplo, Jaurès está obsesionado con eso. En 1914 se conoce la respuesta con una claridad espantosa, con una brutalidad espantosa. Al menos en el verano de 1914, lo que tiene prioridad es el vínculo con la patria. Por decirlo de otra forma, lo que ganó en el caso francés es la escuela republicana, el ejército y 50 años de nacionalización de masas. Y quien perdió fue la CGT y el Partido Socialista Unificado. La coronación de 150 años de revolución industrial y tecnológica. Esta es la primera guerra de cañones y máquinas. La industrialización de la guerra trae de la mano la militarización de la producción. La racionalización de la producción, hasta entonces poco difundida en Europa, se ha convertido en lo principal. La victoria será para quien produzca más municiones y más bombas en menos tiempo. El desarrollo de la guerra da nueva legitimidad a las mujeres contratadas en masa en las fábricas de armas para hacer frente a la demanda. También legitima a socialistas y sindicalistas que, a ambos lados de la trinchera y convertidos en patriotas, han aceptado el juego de la unión sagrada. Pero el conflicto prolongado crea un deterioro repentino en las condiciones de trabajo y de vida. A partir de 1915, se reanudan las huelgas en todos los países beligerantes, no solo en las fábricas, sino también en los barrios, como la gran huelga del alquiler en Glasgow. Mientras mi padre está preso en Alemania, el casero ataca nuestra casa. En Alemania y Austria, donde las condiciones de vida son particularmente difíciles debido al bloqueo, se convocan en 1917 las huelgas más importantes. Estamos lejos del entusiasmo de agosto de 1914. C'est pour notre indépendance que l'on marche sans défaillance, comme si c'était le grand soir. Que l'on soit syndicaliste, anarcho, socialiste, tout chacun fait son devoir. Qu'on sache que dans la fournaise, nous chantons la Marseillaise, car dans ces terribles jours, on laisse l'internationale pour la victoire finale. On la chantera au retour. El autor de la canción, el socialista francés Monteus, tenía razón. La internacional se cantará, pero no en Francia, sino en Rusia, donde la revolución estalla en 1917 y donde un partido que se dice marxista y comunista tomará el poder en noviembre de ese mismo año. Y por primera vez en la historia, se las arreglará para mantenerlo. Un año después, casi el mismo día, mientras los bolcheviques celebran en Petrogrado el primer aniversario de su revolución, otra revolución estalla en Alemania.
Noviembre de 1918. El país acaba de capitular. El imperio ha sido derrocado y el Partido Socialdemócrata por fin llega al poder. Stefan Berger, historiador. El Partido Socialdemócrata alemán, tal como se desarrolló antes de la Primera Guerra Mundial, fue, en palabras de Karl Kautsky, un partido revolucionario, pero que no estaba listo para hacer la revolución. Sin embargo, al final de la Primera Guerra Mundial, Alemania vive una revolución. Todo comienza con un motín de marineros en Kiel, que se extiende rápidamente por toda Alemania. Pronto, comités de marineros, soldados y obreros toman el poder mientras el imperio alemán se derrumba. Es una revolución que comienza desde abajo, no desde arriba. El Partido Socialdemócrata alemán se había dividido durante la guerra, dando lugar a dos partidos socialdemócratas. Por un lado, un partido de derecha y por otro, un partido de izquierda. Este último se había opuesto a la guerra. Su ideología era más cercana a las formas radicales de marxismo, mientras que los socialdemócratas de derechas eran más reformistas. Y en 1918, el último gobierno imperial les cede el poder a los socialdemócratas de derechas. Friedrich Ebert, el líder del Partido Socialdemócrata de derechas, se encuentra a la cabeza de una revolución con la que no se identifica. De hecho, siendo jefe del gobierno, en su opinión, ya ha ganado el poder desde arriba. No necesita una revolución desde abajo. El frágil equilibrio entre las dos facciones socialistas dura solo 2 meses. En enero de 1919, la extrema izquierda dirigida por el grupo espartaquista toma las armas para continuar la revolución social. Para aplastar el levantamiento, Ebert llama al viejo ejército imperial y a los Freikorps, un ejército irregular nacionalista de extrema derecha. Los espartaquistas son derrotados y sus líderes, Karl Liebknecht y Rosa Luxemburgo, asesinados. El mismo patrón se repetiría unos meses más tarde en Múnich. El ejército y los Freikorps liquidan una efímera república de consejos. Y en 1920 aplastan el último intento revolucionario alemán, el del Ejército Rojo del Ruhr. En el cementerio de Dortmund, una discreta lápida recuerda a los 2000 muertos del Ejército Rojo del Ruhr. Es de 1926. En 1933, cuando los nazis llegaron al poder, se salvó de la destrucción gracias a varios sepultureros comunistas que tuvieron la idea de enterrarla, esperando días mejores. Acabaremos lo que empezasteis, dice la inscripción que acompaña a la hoz y al martillo. Son los símbolos de la revolución bolchevique de 1917, por entonces el gran modelo revolucionario para Europa. De los países que ganan la Primera Guerra Mundial, solo Italia experimenta una verdadera situación revolucionaria. En 1920, en el norte industrial, en Génova, Turín y Milán, los obreros ocupan las fábricas bajo la protección de la Guardia Roja Armada. Se inspiran en la Revolución Rusa y la experiencia de los soviéticos, revisada y corregida por el teórico marxista Gramsci. Los consejos obreros, como el de la fábrica de Fiat que vemos aquí, ocupando la oficina del jefe Agnelli, toman el poder e intentan reiniciar la producción. Stefano Musso, historiador. Según Gramsci, estos consejos obreros aprenderían a dirigir la producción en ausencia del parásito capitalista, a veces aliados con los técnicos. La idea era que los obreros autogestionaran la producción en las fábricas ocupadas. Eso se hizo en la medida de lo posible.
pero utilizando reservas de materias primas y productos semiacabados que ya había en la fábrica. Luego no pudieron conseguir suministros del exterior, pero trabajaron, produjeron. Y al menos en parte, estas ocupaciones terminaron sin derramamiento de sangre, sin conflicto armado. Los obreros salieron de las fábricas con sus banderas rojas, pensando que esa labor, aunque hubiera terminado, había sido el primer paso hacia la revolución. Pero en realidad era el canto del cisne del movimiento revolucionario italiano. Porque unos meses después, en 1921, surgió una crisis internacional que tuvo impacto en el escenario italiano. Los industriales comenzaron a despedir a los obreros y estos no pudieron oponer resistencia. La época de ocupación de 1920, según un trabajador de la acería de Terni. Éramos el taller más rojo de la acería. Muchos de nosotros propusimos ocupar la fábrica. En la zona donde se hacían los pernos, había un compañero, también obrero, Chamberlain Alfredo, y con él puse la bandera del Partido Socialista en la acería. Unos días antes, la escondimos debajo de la camilla de la enfermería, porque la enfermera era pariente de Chamberlain. Luego la colgamos de la torre que había a la entrada de la acería, donde estaba el reloj. Fuimos los dos, Chamberlain y yo, los que pusimos la bandera roja. Era medianoche. Esconden la bandera antes de la ocupación. La esconden en la enfermería porque la enfermera, que no es activista, es pariente de su compañero. Esta lucha de masas, que representa un momento épico del movimiento obrero italiano, tiene también una dimensión personal. Esa dimensión personal la aportan los lazos de parentesco, las amistades. El que habla, Remo Righetti, fue uno de los grandes personajes de la historia obrera y antifascista de Terni. Fue uno de los fundadores del Partido Comunista con una conciencia política muy fuerte. Sin embargo, cuando cuenta esta historia, no hay dimensión ideológica, es una anécdota de su vida. Y luego, por supuesto, termina la historia diciendo que fue un error parar la ocupación de la fábrica, que tendrían que haber continuado y hacer la revolución. Por supuesto, no fue posible. Siempre escucho esa idea. Si no ganamos, fue por nuestra culpa, por no haber peleado lo suficiente. Estaba muy presente en los relatos de la ocupación de estas fábricas, sobre todo en Terni. Para contrarrestar la revolución, los patrones italianos echan mano de los fascistas de Benito Mussolini. Milicias armadas de extrema derecha, creadas alrededor de un núcleo duro de veteranos. Los fascistas tienen un programa simple: abolir la lucha de clases al imponer por la fuerza la colaboración del capital y los trabajadores. Llegaron al poder en 1922 e inmediatamente destruyeron el movimiento obrero italiano, sus organizaciones y su memoria. Pero los fascistas italianos no son solo una milicia patronal a la antigua usanza. De la Gran Guerra, el fascismo asume una nueva idea. Sobre todo, no debe detenerse. La movilización total, decretada durante la guerra, debe continuar en tiempos de paz. Se instaura un estado de excepción permanente, donde todo el pueblo debe movilizarse por la nación, el partido y el líder. El Estado tradicional tenía el monopolio de la violencia, y el Estado fascista asume también el monopolio de la política, la economía, la justicia, la prensa, la cultura, la vida asociativa, el deporte. Lo controlan todo. Es el Estado total. Fascista también quiere decir totalitario. A cambio,
el régimen ofrece a los trabajadores nuevos estadios, como el de Terni de 1928, porque, como escribió un teórico fascista, en el estado total, todo el mundo se ha convertido en atleta. En cuanto a los salarios, aumentarán en cuanto Italia recupere su antigua grandeza imperial. Esta es la promesa que el fascismo le hace al mundo del trabajo. Nosotros pensamos fortalecer la nación, que es el gran proletario, contra las demoplutocracias, que son Francia, Inglaterra y Estados Unidos. A estos países se les llama demoplutocracias, falsas democracias, donde es el dinero el que manda, son los ricos los que mandan. La gran proletaria, Italia, se propone conquistar un imperio, un lugar bajo el sol. Cuando lo consiga, todos los trabajadores italianos disfrutarán del verdadero bienestar, mientras los trabajadores tengan demandas salariales. ¿Qué mejoras podría haber? Las condiciones de vida no pueden mejorar. Pero no hay huelgas ni conflictos. Tienes que trabajar y contribuir con la cabeza gacha para hacer poderosa a la nación. De esta manera, obviamente, terminan sirviendo a los intereses de los patrones y no a los trabajadores, porque se privilegia la continuidad del trabajo y la eficiencia de la máquina productiva. En los años 20, los trabajadores de las grandes empresas tienen un nuevo enemigo: la gestión científica, que comienza a imponerse a raíz de la Primera Guerra Mundial. Hablamos del método americano, o Taylorismo, llamado así por su inventor, el ingeniero estadounidense Taylor. Como todos los grandes inventos, el suyo comienza con una revelación. Trabajando como capataz en una fábrica a finales del siglo XIX, Taylor descubre que la imagen del obrero orgulloso de su trabajo y disciplinado es un mito. Los obreros que él observa multiplican los gestos innecesarios, aminoran disimuladamente el ritmo de la cadena, aunque eso implique sabotear las máquinas, y acuerdan entre ellos no hacer más de lo estrictamente necesario. En resumen, imponen su ritmo de trabajo, diga lo que diga la gerencia. Para someter a esos trabajadores, que son, dice, flojos por naturaleza, Taylor inventa una estricta separación vertical entre el diseño, propia de los trabajadores de cuello blanco, y la ejecución, reservada para los trabajadores de cuello azul, que realizarán tareas simples y repetitivas sin pretexto para deambular o pensar. El tiempo dedicado a esas tareas se evalúa científicamente. Es la ley del cronómetro, que impone el mismo estándar para todos y evita que los vagos estigmaticen a los buenos trabajadores. El bolchevique de Renault, un boletín mimeográfico de 1924, denuncia al símbolo del odiado sistema, el cronómetro, un vampiro que chupa la sangre del trabajador. You have booked your last book. El Taylorismo visto por un cineasta soviético de los años 30. Pero los mismos trabajadores que se levantan contra la tiranía del cronómetro en las fábricas lo aplaudirían en los estadios, donde se miden las hazañas de sus atletas favoritos. Son los registros, una palabra popularizada por el trabajo de Taylor, y que significa grabación. Porque se graba el desempeño del obrero para que se supere. Предполагалось, что у пролетариев нервы значительно крепче. Así era el montaje en cadena durante los años 80 en la planta de Peugeot, en Sochaux.
Había muchachos de la cadena que se hacían casi una maratón al día. Era distancia. Le pusimos a un chico un podómetro de los que tenían los coches. Él estaba constantemente en movimiento. Y con el podómetro nos dimos cuenta de que recorría 40 kilómetros al día. Y llevaba años haciendo eso. Eso hubiera sido una hazaña deportiva. Así que cuando sales de la fábrica no tienes tiempo para recuperarte o hacer lo que... El problema es cuando sales, son las 10, estás cansado, no puedes pensar y te echas en un sillón a dormir frente a la tele. Y ese es el verdadero peligro. ¿Cómo sales después de estar 8 horas en la cadena de montaje y te formas para hacer otra cosa? Es muy complicado. Cuanto más viejo te haces, más complicado es, más cansado estás. Lo llamamos alienación. Pero no es solo eso, es que ha muerto en tu cerebro para no tener ambición, para que el deseo de aprender esté anulado por ese cansancio físico. Lo que debería permitirte descansar se convierte en... Eso es terrible. Ese sufrimiento del obrero, esa falta de perspectiva, hace que en un momento dado te adormezcas. Te adormeces al final. Y eso es lo peor, porque también te sientes mal. Encontrar fuerza para otras cosas. En 1926, Theo Godig, un trabajador cualificado de la fábrica Krupp, trabajaba en el turno de noche. Aprovecha la oportunidad para hacer este autorretrato contemporizador, violando el reglamento de la fábrica. La imagen, que se ha convertido en un símbolo del orgullo obrero, aparece en la portada del Arbeiterfotograf, la revista del movimiento de fotógrafos obreros, cuyos miembros se cuentan por miles en Weimar, Alemania. Como los poetas trabajadores del siglo XIX, estos fotógrafos aficionados se apoderan de una herramienta diseñada para el ocio de las clases dominantes. Así pueden reapropiarse de su imagen, y también investigan otras formas de mirar, hasta entonces privilegio de las vanguardias artísticas. Pero también es un arma de clase, que les permite denunciar la pobreza y sobre todo el desempleo, el nuevo flagelo de los obreros europeos. «1932. Estos parados deambulan por Berlín buscando trabajo, en una película de Bertolt Brecht y Zlatan Dudó. Kule Vampe, el estómago frío». El país más afectado es Alemania, con 6 millones de parados. El 80% son miembros del Partido Comunista Alemán. El Partido Nacional Socialista, el partido nazi, recluta a estos obreros alemanes descontentos, mientras que los obreros cualificados, que todavía tienen trabajo, apoyan al Partido Socialdemócrata, que es sobre todo legalista. Fracturada, desesperada, la clase obrera alemana, que se considera la más avanzada de Europa, no puede evitar que Hitler tome el poder en 1933. Hitler, el nuevo mandatario alemán, en una fábrica de Siemens. Se proclama el revolucionario más conservador del mundo. Un 40% de los miembros de su partido son obreros. 30 de abril de 1933. Las mujeres preparan las pancartas para la gran celebración nazi del 1 de mayo. Incluso Hitler, un maestro en el arte de confundir a las masas, crea la celebración del Día Nacional del Trabajo. Thomas Lidenberger, historiador. Hay que tener en cuenta que varias generaciones de trabajadores
Habían luchado por eso. Durante generaciones habían salido a la calle el 1 de mayo. Algunos habían perdido su empleo, otros se habían enfrentado a la policía solo para poder celebrar ese día de fiesta. Se vestían de domingo para la ocasión. Y ahora el nuevo régimen decreta que es una fiesta nacional en honor de los trabajadores. Hitler lo dijo luego en uno de sus discursos. Vosotros, los trabajadores, sois lo más noble y lo más valioso. Valéis más que los gerentes y los directores de las fábricas. La otra cara de ese golpe maestro es que a partir del 2 de mayo, todos los sindicatos fueron prohibidos. Los miembros de los sindicatos tienen que incorporarse al Frente Alemán del Trabajo, una gran organización donde se mezclan obreros y jefes. Eso significó la pérdida total del poder y la autonomía de las organizaciones obreras y la confiscación de todos sus bienes. Por supuesto, el Frente Alemán del Trabajo les ofreció una compensación social y política a algunos trabajadores, pero los obreros perdieron todos los derechos que habían conseguido y todo el poder. Y, por supuesto, cualquier oportunidad de tomar decisiones en el mundo del mercado. Fue una gran derrota. Los primeros campos de concentración se crearon en 1933. Encerraron a miles de comunistas, socialdemócratas, opositores políticos. Al mismo tiempo, los nazis cortejan a los trabajadores, a los que siguen teniendo miedo. Lanzan el programa Belleza Laboral, que se supone que moderniza las instalaciones de las empresas, creando lo que su propaganda llama felicidad establecida. Mejoran las instalaciones sanitarias, los comedores y los lugares de ocio. Aún más popular es Su fuerza a través de la alegría, un programa de ocio obrero que inventa el turismo de masas, organizando grandes cruceros con los que miles de obreros alemanes visitan los puertos de Europa. Los obreros turistas son vigilados por agentes de la Gestapo, que no tienen grandes dificultades, porque siempre están en entornos controlados como la fábrica o el campamento. La represión diaria, la vigilancia, las denuncias en el lugar de trabajo y los pocos gestos aislados de resistencia no dejaron imágenes. Excepto una, tomada casi al azar durante la visita de Hitler al puerto de Hamburgo en 1936. Entre los cientos de trabajadores que hacen el saludo nazi, hay uno que, tercamente, mantiene los brazos cruzados. Un hombre solo, pero que encarna la resistencia obrera dentro de este desastre colectivo.